Michel Foucault es conocido como el filósofo del poder. Su filosofía es deudora principalmente del pensamiento de Nietzsche, Marx, Benjamin y Heidegger. ¿Por qué es el filósofo del poder? Foucault se centró en demostrar que todo pasa por relaciones de poder. El poder no es, se ejerce, no es una esencia, una cosa. Las relaciones de poder están en todos lados. Hay una microfísica del poder. Por lo general no hay un poder central, sino que somos escrutados por nuestros pares y por nosotros mismos. Pero ¿cómo llega a esta conclusión? En 1961 publica Historia de la locura y en 1963 El nacimiento de la clínica. En sus dos primeros libros, o sea, en su primera etapa, se enfocan las enfermedades mentales, pero sobre todo en querer comprender el mundo de la psiquiatría. Acá aparecen sus primeras ideas provocativas de desnaturalizar la enfermedad mental. Él considera estas enfermedades como producto de enajenaciones sociales y no como algo orgánico y biológico. Observa que estos sujetos han sido durante todo este tiempo excluidos. Que estén enfermos y nosotros sanos es una construcción social e histórica. Lo que es sano para una época puede no serlo para otra. Pensemos en la homosexualidad, por ejemplo. Entonces Foucault llega a otra conclusión. Nada es natural. Todos son construcciones sociales y nos invita a desnaturalizar lo dado, lo obvio, porque es en esos lugares donde más se juega el poder. En 1966 publica Las palabras y las cosas. Aquí se aleja del tema médico y se enfoca en el saber. En sus páginas afirmará que el saber es poder. Entre otras cosas, redefine episteme. Episteme es un paradigma, es una configuración del saber de una época que va definiendo al interior de sus márgenes los desarrollos normales y por fuera los anómalos. También va a relatar una historia, la historia del hombre, y comienza afirmando lo siguiente. El hombre no existió hasta el siglo XVII. Hace un juego de palabras. El hombre, como construcción subjetiva, es una creación reciente. Como sujeto, nace a partir de esa época. Y además agrega que este hombre ya murió. Duró 200 años. ¿Qué significa que el hombre haya muerto? El sujeto se vuelve el hombre en la modernidad, pero no lo fue siempre. El fundamento último de todas las cosas durante mucho tiempo fue Dios. Con la modernidad, Dios muere y el hombre ocupa su lugar. Ese sujeto humano, autónomo, que se autoconcibe como fundamento de todo lo real, que cree haber reemplazado a Dios como razón de todo, que cree tener la capacidad de transformar la realidad, entra en crisis en el siglo XX. Marx es uno de los que lo pone en cuestión. El sujeto está sujeto a otras cosas que lo condicionan. Las ciencias humanas van demostrando que el sujeto en sí mismo es una producción. El sujeto, está sujetado. El que se cree sucedáneo de Dios se revela una construcción de un otro, del lenguaje, del poder, de la economía, del inconsciente. Cuando empieza a darse cuenta de sus limitaciones, el sujeto muere. Cuando se revela sujeto burgués, europeo, blanco, masculino, racional, occidental, heterosexual, productivo. Que se cree fundamento y no es más que creación de fuerzas que lo exceden. El sujeto consciente se cree que todo lo que piensa es lo que es. Y luego aparece Freud y se entera de que no todo está a su voluntad. Que cree que utiliza el lenguaje como cualquier otra cosa, pero la lingüística va demostrando que no es el hombre el que habla el lenguaje, sino que es el lenguaje que habla a través del hombre y que las estructuras del lenguaje son previas. Porque nadie elige las palabras, ni los significados, ni sus combinaciones o su legalidad. Ocurre una tragedia del yo, que se creía fundamento de todo y se descubre producto. El hombre, como figura central capaz de construir sentido, ha muerto. En 1976 publica Vigilar y castigar. Hace un recorrido de cómo el sistema punitivo llegó a ser lo que es ahora. Es como una genealogía de la historia punitiva. Lo interesante es que va mostrando cómo va cambiando la lógica de la pena. Comienza con una narración de lo que era el suplicio. Cualquier criminal frente al delito pasaba por una pena pública. El espectáculo público tenía el objetivo de restaurar el orden social roto e imponer el miedo, obligando a observar la escena. Es una forma de que el castigo esté en función del objetivo, que es restaurar el pacto roto. Años después, un preso es metido en una cárcel. Y ahora es diferente. Lo que se busca ya no es castigar, sino disciplinar y corregir. Algo cambió.
¿Cuál es la lectura liberal? Que se quiso mejorar, que es producto del progreso humanista. Para Foucault, es la necesidad de la normalización de los cuerpos. El mundo del siglo XX es otro que el del siglo XVIII. Ahora se quieren cuerpos dóciles. Foucault dice, esa cárcel que ahora disciplina a los presos se vuelve el modelo de todo el sistema social. Aparece el panóptico. El panóptico es una torre central, vidriada, desde donde se puede ver hacia afuera pero no hacia adentro. Alrededor de la misma se disponen las celdas. Todo preso sabe que hay un guardia que lo está observando. Cada tanto el vigía se muestra, pero cuando no lo hace no es posible saber si está mirando o no. El dispositivo lo que hace es que por las dudas de que esté, el preso se comporte. El panóptico genera una sociedad disciplinaria. Este esquema aplica para instituciones educativas, cárceles, fábricas, hospitales. Ahora ya no nos sirve pensar desde un poder centralizado y represor. Este ha triunfado precisamente porque se descentralizó, se fragmentó. Hay más poder cuando lo que se logra es naturalizar una conducta más que censurarla. El poder vence al naturalizar nuestras prácticas. ¿Estás de acuerdo en que el saber es poder? ¿En que nuestras prácticas están naturalizadas y no las cuestionamos? ¿Aplica a nuestro presente la figura del panóptico, la sociedad disciplinaria?